Buenos días, querida familia de Instinto que Salva. Mi nombre es Patricia y hoy quiero compartir contigo una historia que cambió para siempre mi perspectiva sobre la inteligencia y la lealtad de nuestros compañeros de cuatro patas. Es una historia que me cuesta trabajo contar sin que se me quiebre la voz, pero sé que necesitas escucharla porque demuestra algo extraordinario, que los animales poseen un instinto protector que va más allá de lo que podemos comprender. Era una mañana de sábado, como cualquier otra, en nuestra casa de las afueras de la ciudad. El sol se filtraba por las cortinas de la sala, creando esos rayos dorados que tanto me gustan, y el aroma del café recién hecho llenaba toda la cocina. Mi esposo Carlos estaba en el jardín podando los rosales. Podía escuchar el sonido rítmico de las tijeras cortando las ramas mientras silbaba esa canción que siempre tararea los fines de semana. Desde la ventana, veía cómo nuestro vecino don Roberto lavaba su auto azul, con esa dedicación que solo los jubilados pueden permitirse, el agua chorreando por el pavimento mientras él frotaba cada centímetro, como si fuera una reliquia. Mi hijo Sebastián, de apenas 4 años, jugaba en su cuarto con sus carritos favoritos. Podía escucharlo hacer los sonidos de los motores, con esa inocencia que solo tienen los niños. Esas vocecitas agudas, imitando sirenas y bocinas, mientras imaginaba aventuras increíbles en su pequeño mundo de juguetes. Era uno de esos momentos perfectos que cualquier madre atesora, esos instantes donde todo parece estar en su lugar y la vida fluye con esa tranquilidad que a veces damos por sentada. Pero había algo diferente esa mañana, algo que al principio no logré identificar completamente. Max, nuestro Golden Retriever de 3 años, no estaba comportándose como siempre. Desde temprano había notado cierta inquietud en él, una tensión en su cuerpo que no era habitual. Max siempre ha sido un perro tranquilo, de esos que se pasan las mañanas echados al sol en el patio o siguiéndonos por toda la casa con esa lealtad silenciosa que caracteriza a su raza. Pero ese día había algo en sus ojos ámbar, una alerta constante que me hacía sentir levemente incómoda, sin saber exactamente por qué. Si tú tienes mascotas en casa, seguramente conoces esa sensación de cuando algo no está del todo bien con ellos, pero no puedes identificar qué es. Es como una intuición que te susurra que prestes atención, pero que muchas veces ignoramos porque estamos ocupados con nuestras rutinas diarias. Y me encantaría que me contaras en los comentarios si alguna vez has experimentado algo similar con tu mascota, porque estoy segura de que muchos de ustedes han vivido momentos donde sintieron que su animal trataba de comunicarles algo importante. Max había desayunado normalmente, había salido al patio para hacer sus necesidades como todos los días, pero cuando regresó a la casa, se dirigió directamente hacia el cuarto de Sebastián y se quedó ahí, inmóvil, como un guardián silencioso. Al principio pensé que quería jugar con el niño, cosa que hacía frecuentemente. Sebastián y Max tenían una relación hermosa, de esas que te hacen creer en la amistad pura e incondicional. El perro solía acostarse junto a la cama del niño durante las siestas, o sentarse pacientemente mientras Sebastián le leía sus cuentos, con esa seriedad que solo tienen los niños cuando están imitando a los adultos. Pero esta vez era diferente. Max se había posicionado exactamente en el marco de la puerta del cuarto, ocupando todo el espacio disponible. Su cuerpo grande y peludo bloqueaba completamente el paso, y cuando Sebastián intentó salir para ir al baño, Max simplemente no se movió. El niño empujó suavemente al perro, como había hecho miles de veces antes, pero Max permaneció firme, como si hubiera echado raíces en ese lugar. «Max, quítate», decía Sebastián con esa vocecita dulce, empujando con sus manitas pequeñas el costado del perro. Pero Max no solo no se movía, sino que además emitía un sonido extraño, no exactamente un gruñido, sino algo más parecido a un gemido bajo y constante, como si estuviera tratando de comunicar algo urgente, pero no supiera cómo hacerlo. Sus orejas estaban erectas, completamente alertas, y su cabeza se movía ligeramente hacia el pasillo, como si estuviera escuchando algo que nosotros no podíamos percibir. Desde la cocina,
Escuchaba esta extraña conversación entre mi hijo y nuestro perro, y debo admitir que al principio me causó más curiosidad que preocupación. Pensé que tal vez Max estaba jugando o que había encontrado algo interesante en el pasillo que lo tenía distraído. Los perros pueden ser impredecibles a veces, y Max, a pesar de ser generalmente obediente, ocasionalmente mostraba esa terquedad típica de su raza cuando algo captaba completamente su atención. «Mamá, Max no me deja salir», gritó Sebastián desde su cuarto, y pude detectar en su voz esa mezcla de diversión y ligera frustración que tienen los niños cuando algo no funciona como esperan. Me sequé las manos con el delantal y caminé hacia el pasillo, esperando encontrarme con una escena tierna de juegos entre mascota y niño. Pero lo que vi me dejó completamente desconcertada. Max estaba completamente rígido en la puerta, y cuando me vio acercarme, me miró directamente a los ojos con una intensidad que jamás había visto en él. No era una mirada de culpabilidad, como cuando sabía que había hecho algo malo, ni tampoco esa mirada juguetona que tenía cuando quería que le lanzara la pelota. Era algo completamente diferente, algo que me erizó la piel de una manera que no logro describir completamente. Sus ojos parecían estar suplicándome que entendiera algo, que captara un mensaje que él no podía transmitir con palabras. «Max, ven aquí», le dije con esa voz firme pero cariñosa que uso cuando necesito que me obedezca. Pero el perro ni siquiera movió la cola, simplemente siguió mirándome con esa intensidad perturbadora, y luego dirigió su mirada hacia el pasillo que llevaba a la sala, como señalándome algo que yo no podía ver. Sus fosas nasales se dilataban constantemente, como si estuviera procesando olores que requerían toda su atención. Sebastián, mientras tanto, había vuelto a sus juguetes, resignado a quedarse en su cuarto por el momento. Los niños de esa edad tienen una capacidad increíble para adaptarse a situaciones extrañas y simplemente seguir con sus actividades como si nada pasara. Podía escucharlo inventando nuevas aventuras para sus carritos, pero de vez en cuando gritaba: «Max, ya déjame salir», con esa insistencia típica de los pequeños. Decidí tomar a Max por el collar y moverlo físicamente de la puerta. No soy una persona particularmente fuerte, pero generalmente podía manejar a nuestro perro sin problemas cuando era necesario. Sin embargo, cuando puse mis manos en su collar y traté de jalarlo hacia un lado, la resistencia que encontré me sorprendió completamente. Max no se movía, no importaba cuánta fuerza aplicara. Sus patas estaban firmemente plantadas en el suelo, y su cuerpo entero parecía haberse convertido en una estatua inmóvil. Y si has tenido perros grandes, sabrás que cuando deciden no moverse, realmente no se mueven. Es como si tuvieran un interruptor interno que los convierte en una masa inmovable de músculo y determinación. Pero esto era diferente porque venía acompañado de esa tensión emocional que podía sentir emanando de todo su ser. «Carlos», grité hacia el jardín, «ven un momento, Max está actuando muy extraño». Podía escuchar los pasos de mi esposo acercándose por el sendero de piedras del jardín, sus botas de trabajo, haciendo ese sonido característico contra las losas mientras se limpiaba las manos en un trapo viejo. Carlos siempre ha tenido una conexión especial con Max, tal vez porque fue él quien lo eligió en el refugio hace 3 años, o porque comparten esa manera silenciosa y leal de demostrar afecto. Cuando Carlos entró a la casa y se acercó al pasillo, Max lo miró con la misma intensidad con la que me había mirado a mí, pero ahora añadió algo nuevo a su comportamiento. Comenzó a emitir pequeños ladridos cortitos, no agresivos, sino más bien urgentes, como si estuviera tratando de decirnos algo importantísimo que no podíamos entender. Cada ladrido venía acompañado de un movimiento de cabeza hacia el pasillo. «Hatala, sala», como si nos estuviera indicando una dirección específica. Carlos, con esa paciencia que siempre ha caracterizado su relación con las mascotas, se agachó junto a Max y comenzó a hablarle en voz baja. «¿Qué pasa, amigo? ¿Qué tienes?», le decía mientras le acariciaba la cabeza, tratando de calmarlo. Pero Max seguía completamente alerta, sus músculos tensos bajo el pelaje dorado, como un resorte a punto de saltar. «Tal vez escucha algo afuera», sugirió Carlos,
Ya sabes cómo se pone cuando pasan los otros perros por la calle. Era una explicación lógica. Max siempre había sido territorial con respecto a nuestra casa, y ocasionalmente reaccionaba cuando escuchaba otros animales en los alrededores. Pero algo en mi interior me decía que esto era diferente, que había una urgencia en el comportamiento del perro que iba más allá de una simple reacción territorial. Los minutos pasaban, y Max no cedía ni un centímetro de su posición. Sebastián comenzaba a impacientarse más notoriamente, y podía escucharlo arrastrando una silla hacia la puerta de su cuarto, probablemente para tratar de treparse y salir por encima del perro. «No hagas eso, Sebastián», le grité, imaginándome al niño, intentando una acrobacia peligrosa para superar el obstáculo peludo que tenía en su puerta. Fue entonces cuando decidimos que tal vez necesitábamos sacar a Max de la casa por un momento, llevarlo al patio para que se calmara y luego tratar de entender qué había causado este comportamiento tan inusual. Carlos fue a buscar la correa y yo me quedé observando a Max, tratando de descifrar qué era exactamente lo que había captado su atención de manera tan absoluta. Pero cuando Carlos regresó con la correa y se acercó a Max para ponérsela, el perro hizo algo que jamás había hecho en los 3 años que llevaba con nosotros. Se alejó de Carlos, mostrando los dientes. No fue un gruñido agresivo, sino más bien una advertencia, como diciendo: «No me toques, no me muevas. Esto es importante». Carlos se detuvo inmediatamente, sorprendido por esta reacción completamente fuera de carácter en nuestro, normalmente, dócil Golden Retriever. «Nunca había hecho eso», murmuró Carlos, y pude ver en sus ojos la misma confusión y preocupación que yo estaba sintiendo. Max volvió inmediatamente a su posición en la puerta, pero ahora su comportamiento había escalado a un nivel de urgencia que era imposible ignorar. Comenzó a caminar en pequeños círculos frente a la puerta del cuarto de Sebastián, sin alejarse más de medio metro de su posición original, gimiendo de una manera que me partía el corazón porque podía sentir su frustración por no poder comunicarnos lo que fuera que estaba percibiendo. Y quiero hacer una pausa aquí para preguntarte algo importante. ¿Has notado alguna vez que tu mascota trata de advertirte sobre algo? Los animales tienen sentidos mucho más desarrollados que los nuestros, y muchas veces pueden detectar peligros que nosotros no percibimos. Si tienes una historia similar, por favor compártela en los comentarios, porque estoy convencida de que hay miles de casos como este que demuestran la increíble intuición protectora de nuestros compañeros animales. Decidimos llamar a nuestro veterinario, el Dr. Mendoza, quien conocía muy bien a Max y podría darnos alguna orientación sobre este comportamiento tan extraño. Mientras Carlos hacía la llamada, yo me quedé observando a Max, y fue entonces cuando comencé a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. Sus fosas nasales no paraban de moverse, como si estuviera analizando olores constantemente. Sus orejas estaban en constante movimiento, captando sonidos que yo no podía escuchar. Y lo más perturbador de todo, cada pocos minutos dirigía su mirada hacia el techo, hacia arriba, como si algo en el piso superior de la casa hubiera captado su atención. Nuestra casa es de 2 plantas y en el segundo piso tenemos las habitaciones principales y un pequeño estudio que Carlos usa como oficina. Rara vez subíamos durante los fines de semana, especialmente en las mañanas, porque preferíamos pasar el tiempo en la planta baja, donde estaba todo lo que necesitábamos para nuestras actividades familiares, pero Max parecía estar detectando algo allá arriba, algo que nosotros no habíamos notado. El doctor Mendoza nos tranquilizó por teléfono, explicándonos que los perros ocasionalmente pueden tener episodios de ansiedad por causas ambientales, cambios en la rutina o incluso por detectar olores o sonidos que los humanos no percibimos. Nos recomendó observar a Max por algunas horas más, y si el comportamiento persistía o empeoraba, llevarlo a la clínica para una revisión completa. Los Golden Retrievers son perros muy sensibles, nos dijo, y a veces reaccionan a estímulos que nosotros no podemos identificar fácilmente. Pero mientras hablaba Carlos con el veterinario, yo comencé a escuchar algo que me hizo detenerme por completo. Era un sonido muy sutil, casi imperceptible,
que venía de arriba. Un sonido como de algo goteando, pero no el goteo constante y rítmico de una llave mal cerrada, sino algo más irregular, más pesado. Al principio pensé que tal vez era la tubería del baño de arriba, que ocasionalmente tenía pequeños problemas, pero cuando presté más atención, el sonido no parecía venir exactamente del baño. Max había notado que yo estaba escuchando, y cuando nuestros ojos se encontraron, pude ver algo parecido al alivio en su mirada, como si finalmente alguien estuviera empezando a entender lo que él había estado tratando de comunicar. Sus gemidos se volvieron más intensos, más urgentes, y comenzó a mirar alternadamente hacia mí y hacia el techo, como diciendo sí, ahí arriba. Eso es lo que he estado tratando de decirte. Cuando Carlos terminó la llamada, le dije sobre el sonido que había estado escuchando. Al principio él no lo detectó, pero después de unos minutos de silencio absoluto, con Max completamente quieto como si supiera que estábamos finalmente prestando atención, Carlos también lo escuchó. Sus cejas se fruncieron con preocupación, y pude ver cómo su expresión cambiaba de confusión a inquietud real. Eso no suena como agua, murmuró, y tenía razón, el sonido era más denso, más viscoso, como si fuera un líquido más pesado que el agua, el que estaba goteando. Y venía específicamente de la zona donde estaba el estudio de Carlos, directamente encima del cuarto de Sebastián. Una horrible comprensión comenzó a formarse en mi mente, una posibilidad que no quería ni considerar, pero que la urgencia, en el comportamiento de Max, había estado sugiriendo desde el principio. Carlos y yo nos miramos con esa comunicación silenciosa que desarrollan las parejas después de años de matrimonio. Esa capacidad de entender exactamente lo que el otro está pensando sin necesidad de palabras. Ambos habíamos llegado a la misma conclusión aterradora. Había algo mal en el segundo piso. Algo que Max había estado detectando desde temprano en la mañana, algo por lo que había estado desesperadamente tratando de mantener a Sebastián alejado del área. Voy a subir a revisar, dijo Carlos, con esa determinación que usa cuando quiere proteger a su familia, pero yo pude detectar la preocupación en su voz. Max, como si hubiera entendido perfectamente lo que Carlos había dicho, se relajó ligeramente por primera vez en toda la mañana. No abandonó completamente su posición en la puerta del cuarto de Sebastián, pero su postura se volvió menos rígida, como si supiera que finalmente habíamos captado su mensaje. Los pasos de Carlos subiendo las escaleras sonaron amplificados en el silencio tenso de la casa. Cada crujido de la madera parecía resonar como un disparo, y Max mantenía sus ojos fijos en el techo, siguiendo el sonido de los pasos como si fuera un radar viviente. Sebastián, ajeno a toda la tensión que se había acumulado, seguía jugando tranquilamente en su cuarto, ocasionalmente preguntando si ya podía salir, pero sin mostrar mayor preocupación por la situación. Cuando Carlos llegó al segundo piso, el silencio se volvió aún más pesado. Podía escuchar sus pasos moviéndose lentamente por el pasillo de arriba, deteniéndose en diferentes puntos, probablemente revisando cada habitación. Max no apartaba la vista del techo, como si pudiera ver a través de las vigas de madera y seguir cada movimiento de mi esposo. Y entonces escuchamos el grito. No fue un grito de dolor o de miedo, sino más bien una exclamación de shock absoluto, seguida inmediatamente por el sonido de pasos corriendo. Patricia, Patricia, ven acá inmediatamente, y no traigas a Sebastián, gritó Carlos desde arriba, con una urgencia que me heló la sangre. Max reaccionó instantáneamente, enderezando completamente su posición en la puerta y emitiendo un ladrido corto y firme, como diciendo: ves, te lo dije, por eso no podía dejar que saliera. Le dije a Sebastián que se quedara jugando en su cuarto, que mamá volvería en un minuto, y subí las escaleras de dos en dos, mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cuando llegué al segundo piso, el olor me golpeó inmediatamente. No era exactamente el olor a humedad que esperaría de una tubería rota, sino algo más químico, más penetrante, algo que me hizo toser involuntariamente. Carlos estaba parado en la puerta de su estudio, completamente inmóvil, mirando hacia el interior
con una expresión de absoluto asombro. Cuando me acerqué y miré por encima de su hombro, entendí inmediatamente por qué Max había estado actuando de manera tan desesperada toda la mañana. El techo del estudio se había colapsado parcialmente durante la noche. Una sección entera del techo había cedido, creando un agujero irregular de casi 2 metros de diámetro. Vigas de madera, pedazos de yeso, aislamiento, cables eléctricos, todo había caído formando una montaña de escombros justo en el centro de la habitación. Pero lo más aterrador era que algunos de esos cables estaban chisporroteando intermitentemente, creando pequeños arcos eléctricos que iluminaban la destrucción con destellos azules y blancos. Y el líquido que habíamos estado escuchando gotear no era agua. Era una mezcla de productos químicos del aislamiento, resinas y otros materiales de construcción que se habían filtrado desde el ático, creando charcos viscosos y malolientes alrededor de los escombros. El aire estaba cargado de vapores tóxicos que ardían en la garganta, y las chispas intermitentes de los cables dañados creaban un peligro constante de incendio. Pero lo que me quitó completamente el aliento fue darme cuenta de la ubicación exacta del colapso. El agujero en el techo del estudio estaba directamente encima del cuarto de Sebastián. Si nuestro hijo hubiera salido de su habitación esa mañana, como normalmente hacía, si hubiera ido al baño o a la cocina como era su rutina diaria, habría estado caminando exactamente por el pasillo en el momento en que todo este desastre cayó del techo durante la madrugada. Los escombros habrían caído directamente sobre él. La comprensión de lo que había estado pasando me golpeó como un rayo. Max no estaba actuando de manera extraña por capricho o por ansiedad. Max había detectado la inestabilidad estructural, había percibido los vapores químicos, había escuchado los sonidos de los materiales cediendo durante la noche y había tomado la decisión consciente de proteger a Sebastián, manteniéndolo alejado del área peligrosa. Nuestro perro había estado actuando como un detector de peligro viviente, usando todos sus sentidos superiores para identificar una amenaza que nosotros, con nuestros sentidos humanos limitados, no habíamos podido percibir. Había arriesgado nuestra frustración, nuestra molestia, incluso la posibilidad de que lo regañáramos o lo castigáramos, todo con tal de mantener a nuestro hijo a salvo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras la magnitud de lo que había pasado se asentaba en mi mente. Si Max no hubiera bloqueado la puerta, si hubiera cedido a nuestras demandas de que se moviera, si hubiera sido un perro menos determinado o menos protector, Sebastián habría estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Las consecuencias habrían sido catastróficas. Carlos me rodeó con sus brazos, y ambos nos quedamos ahí, mirando la destrucción y comprendiendo lentamente que habíamos sido testigos de algo extraordinario. Nuestro Golden Retriever, nuestro compañero fiel y aparentemente simple, había demostrado un nivel de inteligencia protectiva que iba más allá de cualquier cosa que hubiéramos imaginado posible. Bajamos rápidamente las escaleras, evitando hacer ruido para no alarmar a Sebastián. Pero cuando llegamos al primer piso, Max nos estaba esperando. Ya no estaba en posición de guardia frente a la puerta del cuarto. Ahora estaba sentado en el centro del pasillo, con la cabeza alta y esa expresión de satisfacción tranquila que tienen los perros cuando saben que han hecho un buen trabajo. Cuando me acerqué a él, Max se levantó y vino hacia mí, moviendo la cola por primera vez en toda la mañana. Lo abracé con una intensidad que probablemente lo sorprendió, enterrando mi cara en su pelaje suave y susurrándole todas las palabras de agradecimiento que mi corazón podía formar. Gracias, Max. Gracias por cuidar a nuestro bebé. Gracias por ser más inteligente que nosotros. Gracias por no rendirte cuando no te entendíamos. Carlos se unió al abrazo, y los tres nos quedamos ahí, en una pila emocional de gratitud y alivio. Max parecía entender perfectamente que ya no había peligro, que habíamos comprendido finalmente su mensaje, y que Sebastián estaba a salvo. Su trabajo había terminado, y podía relajarse sabiendo que había cumplido con su deber de protector de la familia. Cuando finalmente le explicamos a Sebastián que ya podía salir de su cuarto, el niño corrió hacia Max
con esa alegría pura de los pequeños, sin tener idea de que su amigo peludo acababa de salvarle la vida. «Max, ¿ya no estás jugando a hacer la puerta?», le preguntó mientras le acariciaba las orejas. Max respondió lamiendo la cara de Sebastián con esa devoción incondicional que solo los perros pueden demostrar. Los días siguientes fueron una tormenta de actividad. Tuvimos que llamar a los bomberos para que evaluaran la seguridad estructural de la casa, a electricistas para revisar todo el sistema eléctrico, a especialistas en materiales peligrosos para limpiar los químicos derramados y a constructores para reparar el daño. Durante toda la evaluación, los profesionales confirmaron lo que ya sabíamos: el colapso había ocurrido durante la madrugada, probablemente entre las 3 y las 5 de la mañana, exactamente cuando Sebastián normalmente se levantaba para ir al baño. El inspector de bomberos, un hombre con décadas de experiencia en emergencias residenciales, nos explicó que los perros frecuentemente detectan problemas estructurales antes que los humanos. Sus sentidos son mucho más agudos, nos dijo. Pueden escuchar el crujido de las vigas debilitándose, pueden oler los cambios químicos en los materiales, pueden sentir vibraciones que nosotros no percibimos. He visto casos donde las mascotas han salvado familias enteras actuando exactamente como su perro. Pero Max no se conformó solo con haber evitado la tragedia esa mañana. Durante toda la semana de reparaciones, se mantuvo vigilante, siguiendo a Sebastián por toda la casa como una sombra protectora. No era una vigilancia obsesiva o agobiante, sino más bien la presencia constante de un guardián silencioso que había asumido la responsabilidad completa de mantener a salvo a su pequeño humano favorito. Y aquí quiero hacer una pausa para invitarte a que, si esta historia te ha conmovido tanto como a mí me conmueve cada vez que la recuerdo, des un like a este video y te suscribas a nuestro canal Instinto que Salva, porque historias como esta demuestran que necesitamos valorar y respetar mucho más la inteligencia emocional de nuestros compañeros animales. Los veterinarios nos explicaron posteriormente que lo que Max había demostrado se llama comportamiento protectivo anticipatorio. No es solo instinto, es una forma compleja de inteligencia que combina la percepción sensorial superior, la capacidad de análisis de situaciones peligrosas y la determinación de actuar para proteger a los miembros de su manada familiar, incluso cuando eso signifique enfrentar la incomprensión o el rechazo temporal de los propios humanos que está tratando de proteger. Sebastián, con esa capacidad que tienen los niños para adaptarse a las nuevas realidades, comenzó a referirse a Max como su perro héroe. Inventó juegos donde Max era un superhéroe canino que salvaba a muñecos y juguetes de peligros imaginarios, pero lo más hermoso era ver cómo la relación entre ellos se había profundizado. Sebastián parecía entender, a su manera infantil, que Max había hecho algo muy especial por él, y respondía con una devoción hacia el perro, que era hermosa de presenciar. Las noches se volvieron diferentes también. Max, que anteriormente dormía en su cama en la sala, comenzó a acostarse junto a la cama de Sebastián. No era que se hubiera vuelto sobreprotector de manera problemática, sino que parecía haber asumido oficialmente el rol de guardián nocturno del niño. Carlos y yo lo encontrábamos cada mañana en la misma posición, echado junto a la cama de Sebastián, pero siempre alerta, siempre con las orejas ligeramente erectas, como si incluso durante el sueño una parte de él estuviera constantemente monitoreando cualquier posible peligro. Los meses pasaron y la casa fue completamente reparada y reforzada. Los ingenieros estructurales implementaron mejoras que garantizaron que algo así no volvería a pasar. Pero yo sabía que, aunque los problemas estructurales estuvieran solucionados, Max continuaría siendo nuestro sistema de alerta temprana viviente, nuestro detector de peligros de 4 patas que nunca dejaría de velar por la seguridad de su familia humana. Lo que más me impresiona cuando reflexiono sobre esa mañana es la paciencia que Max demostró con nuestra ignorancia. Él sabía exactamente lo que estaba pasando, sabía el nivel de peligro que enfrentábamos, y aún así mantuvo su posición protectora durante horas sin ceder.
a pesar de nuestra frustración, nuestra confusión e incluso nuestros intentos de forzarlo a moverse. Su determinación fue inquebrantable, porque su amor por Sebastián era inquebrantable. Y esta es la parte de la historia que quiero que compartas con otros. Si conoces a alguien que tiene mascotas, por favor cuéntale sobre Max y sobre la importancia de prestar atención cuando nuestros animales actúan de manera inusual. No siempre es mal comportamiento o capricho. A veces están tratando de salvarnos. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiéramos sido más autoritarios esa mañana, si hubiéramos decidido sacar a Max de la casa por la fuerza, o si hubiéramos logrado moverlo de la puerta antes de descubrir el colapso. La idea me da escalofríos porque me hace darme cuenta de lo cerca que estuvimos de no entender el mensaje más importante que Max jamás trataría de comunicarnos. Los perros, y me atrevo a decir que todas las mascotas, tienen una capacidad de amor incondicional que va mucho más allá de la simple compañía. Ellos nos ven como su manada, como su familia, como su responsabilidad, y cuando surge el peligro, su instinto los lleva a protegernos incluso a costa de su propia comodidad, incluso cuando no entendemos lo que están tratando de hacer. Max ahora tiene 5 años y Sebastián tiene 6. La relación entre ellos ha evolucionado, pero nunca ha perdido esa profundidad especial que nació esa mañana cuando un perro decidió que salvar la vida de un niño era más